Hola, recuerda que este es un espacio para compartir conocimientos acerca del transporte. Suscríbete. Y pues bueno, el día de hoy tenemos, nuevamente nos acompaña Cintia Insunza compartiendo con nosotros, pues sí, toda la información referente al tema de la carta aporte. En el tema del transporte hay como mucha demanda del tema y pues bueno, ella tiene una gran experiencia en la gestión de plataformas tecnológicas para la mejora e innovación de procesos y servicios de la empresa y actualmente trabaja en el grupo GM Transport. Y pues bueno, sin más, le doy los micrófonos a Cintia para que pueda comenzar la plática de hoy, que es un tema, pues, que está reuniendo a muchísimos transportistas el día de hoy. Vemos la asistencia que es mucha, entonces, pues, adelante. La dinámica va a ser que se va a dar la plática y hasta el final será las rondas de pregunta para que las vayan por ahí anotando o dejando en el chat y con gusto se responderán al final. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Gabriela. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio nuevamente, por la invitación. Voy a ponerles a compartirles una presentación para estar organizados en cuanto al avance de la charla. Creo yo que habíamos compartido, no recuerdo si fue en junio o en agosto, ya una parte de este tema, y pues la idea es, pues ahorita bajarles lo que nosotros como GM Transport estamos al día manejando y esperando que la información sea de ayuda para cada uno de ustedes, ¿no? Igual que nos enseñemos los unos a los otros con los comentarios que tengamos al final de la charla. No sé si ya están viendo la presentación. Sí, ¿Sí? ya. Okay. Sí. Hecho, perfecto. Vamos a empezar entonces. Como antecedente general nada más vamos a manejarlo de esta manera. Sabemos que la publicación en la página del SAT la tuvimos en mayo, sabemos que el 3 de mayo ya fue un tema en el Diario Oficial de la Federación, esa misma obligación que ya nos puso a todo mundo a temblar con este tema del complemento, con una entrada en vigor en pruebas el 1 de junio y en septiembre pues sabíamos que teníamos que de cierta manera estar listos, pero en septiembre pues de acuerdo a varias diligencias que se hicieron donde tuve la oportunidad de participar directamente con la autoridad del SAT en las mesas de trabajo, pues se logró hacer una prórroga para esto que entra en vigor el 1 de diciembre del 2021. Y ahí quiero empezar a hacer la primera aclaración porque en la población de clientes que tenemos todavía esta parte está un poquito como mal entendida. El cliente piensa que puede empezar a trabajar esto a partir del 1 de enero. No es así. Todo mundo tenemos que empezar a emitir complemento de carta de porte en los esquemas que nos toque a partir del 1 de diciembre, lo que indica el espacio entre el 1 de diciembre y el 1 de enero es que no nos van a fiscalizar, por así decirlo, si traemos algún error o alguna falla o algún incumplimiento en algún dato dentro del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Sin embargo, tenemos que emitir, ya tendríamos que estar arriba de la obligación a partir del 1, porque todos los servicios que prestemos, si no cumplen con esta obligación, no van a ser deducibles para el receptor de cada uno de ellos, y pues ahí estaríamos incurriendo en una problemática bastante importante, ¿no? Entonces, inicia periodo de adaptación 1 de diciembre y 1 de enero se corre todo normal, ya con multas, ya con obligaciones, ya con cualquier tipo de carga fiscal que la autoridad ya tenga definida, que la vamos a ver también aquí, para efectos de que todo el mundo se suba al 1 de diciembre y no lo tomen como un periodo de pruebas, porque no es así, es un periodo de adaptación. Entonces, básicamente esa es la línea que ha llevado todo el tema de complemento de carta de porte, en la que ya muchos de ustedes ya están arriba haciendo pruebas. Sin embargo, pues tenemos que
revisar los últimos ajustes que hizo la autoridad respecto a complemento 2.0. En la siguiente filmina que les muestro son los últimos ajustes que tenemos que conocer. Ya no me iría a lo primero para no complicarles un poco, sino a los últimos ajustes que son los que están vigentes actualmente de acuerdo a las reglas. Las últimas reglas que la autoridad sacó en la tercera resolución miscelánea, manejó de manera muy independiente todas estas reglas que vemos aquí, ¿sí? Para muchos de ustedes ha sido una situación muy importante saber qué es lo que el chofer va a llevar en carretera, qué es lo que tiene que llevar preimpreso o de manera digital, y está siendo muy controversial porque la autoridad no está quitando el dedo del renglón en decir que tiene que mostrarse, hablando del transportista, los montos del flete que está cubriendo ese servicio, además de información muy detallada de las mercancías que muchos de ustedes han visto como temas de seguridad. Lo que sí es importante mencionar es que ya en la versión 2.0, de acuerdo a la regla 2.7.1.7, que es la representación impresa, ya hubo algunos cambios en cuanto a qué información no debe de ir. Por ejemplo, ya la información del domicilio del chofer ya no es importante dentro del comprobante, dentro de la representación impresa. Sin embargo, lo que vienen siendo valores, pesos y montos de servicio sí están siendo requeridos por la autoridad en la representación impresa. Lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, pero básicamente es uno de los puntos que ya dejó muy claros la autoridad de cómo se tenían que mostrar. En la regla 2.7.1.9, que es la que nos ha traído de cabeza a todos, que es la del CFDI de tipo ingreso, que era lo que nos solicitaban al inicio, ya se cambió un poco y se dejó prácticamente que el transportista de carga regular o especializada es el único que actualmente se estaría moviendo con un CFDI de ingresos con complemento de carta de porte o sin complemento según transite en carretera local o federal. Vamos a detallarlos un poquito cada uno en las filminas que vienen adelante. En la regla 2.7, en la 1.51, hizo algunos ajustes también para cuando eres propietario, dueño de las mercancías, o cuando eres intermediario y te mueves por tus propios medios. También hay algunos ajustes ahí que vamos a ver más adelante. La regla 2.7.152, que de cierta manera fue la que vino a aligerar un poquito la carga de la regla del complemento, también la vamos a detallar muy de fondo para que veamos cómo participa en todos los esquemas del complemento según el sujeto que seas. ¿Sí? Y se adiciona la parte de los cambios que va a traer paquetería y mensajería, que sí vienen bastante interesantes ahí, los vamos a detallar. De la misma manera, la parte de hidrocarburos y de la misma forma lo que es el consolidado de las mercancías. Estas son las últimas reglas que se adicionaron a lo que tiene que ver con complemento de carta de porte, que vamos a detallar muy de fondo en las siguientes filminas, para que no las pierdan de vista. En esta filmina ya vamos a poder explicar un poquito este tema, ¿no? La autoridad no cambió en esencia a quién le aplica la regla. La regla le aplica a todos los contribuyentes dedicados al transporte de bienes y de mercancías. ¿Perdón? Es que se había prendido un micrófono, pero ya se silenció, una disculpa. Ok. No ha cambiado la regla de a quién le aplica. Seguimos iguales en que le aplica a los contribuyentes dedicados al transporte de bienes y de mercancías. ¿Por qué vías? Tampoco ha cambiado. Seguimos en las vías normales, que es vía terrestre, ferroviaria, marítima, aérea y fluvial. Esa parte no cambió desde el día 1 de la regla hasta el día de hoy. ¿A qué documentos complementa o se incorpora el complemento de la carta de porte? Tampoco cambió. Se va a incrustar en el CFDI de ingreso y en el CFDI de traslado. Esto en esencia
sigue siendo el mismo desde el día 1 de la regla hasta el día de hoy. Ya en la siguiente filmina vamos a empezar a ver dónde sí ya empieza a hacerse un cambio interesante en esta parte. La autoridad dice, si eres propietario de las mercancías y eres un agente de transporte, ¿sí?, te aplica un CFDI de traslado con complemento de carta de porte. Si eres un transportista, te aplica un CFDI de ingreso con complemento de carta de porte. Esta es la regla en lo general si estamos hablando de que te mueves por carretera federal. ¿Sí? Si eres propietario de las mercancías o un intermediario o un agente de transporte que mueve la mercancía por sus propios medios, vas a hacer un CFDI de traslado, ¿sí?, con complemento de carta de porte si te mueves por carretera federal. ¿Sí? Ahora me voy a ir a la otra parte de este tema. Si eres transportista, ¿sí?, estás obligado únicamente a hacer un CFDI de ingresos al que le vas a incorporar el complemento de la carta de porte. ¿Sí? Aquí muchas preguntas que han salido del tema es, oye, pero mi cliente me va a dar el CFDI de traslado para que yo haga el CFDI de ingreso. No, tu cliente no está obligado a hacer el CFDI de traslado para que tú hagas el CFDI de ingreso. El que está obligado eres tú para generarlo en complemento de carta de porte. La obligación del propietario de las mercancías, o en este caso, del logístico que te contrata a ti como transportista, es de entregarte de alguna manera el detalle de las mercancías que vas a transportar. ¿Sí? Pero no le obliga a ninguno de los dos, si te contrataron a ti como transportista, a entregarte el CFDI de traslado. Lo único que les obliga es que te tengan que entregar de alguna manera que sea incorruptible el detalle de las mercancías que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Voy a brincar acá esta línea. Aquí ya estamos hablando, ojo, en la parte del transporte local. Si recuerdan, les expliqué que adicionaron una regla más, la 27.1.52, que habla del transporte local. Y en la regla decía que cuando el transporte es local, ¿sí?, el transportista está obligado, acá está el transportista, está obligado, de la misma manera que vimos en el federal, a hacer un CFDI de ingreso, ¿sí?, pero sin complemento de carta de porte, en el cual tiene que poner sí o sí esta clave de producto y servicio por el que está cobrando, que es el servicio de transporte de carga por carretera en camión en el área local. Es la única manera que la autoridad va a poder saber que esa factura de ingreso es de un servicio local. Y es la única manera en la que puedas tú en carretera, si te llegan a revisar, al momento de que la muestres y que la persona que te revisa la lea, va a ver este código y entonces no vas a tener ningún problema. Pero si en vez de este código fuera el 2, por ejemplo, el que termina con 2, estamos hablando de que ya es flete, servicio de transporte de carga en carretera nacional o regional. Y tendrías que tener a fuercitas incrustado el complemento de carta de porte. Entonces, para que la autoridad entienda que esto es local y que no vas a llevar complemento de carta de porte, tienes que asignarle este número que ya reguló la autoridad en el instructivo de llenado. ¿De acuerdo? Esto es para el transportista. Para los propietarios de las mercancías o logísticos que se mueven por sus propios medios, ¿sí?, tienen que hacer un CFDI de traslado, ¿sí?, sin complemento de carta de porte. ¿Ok? Es un CFDI de traslado, pero sin complemento de carta de porte. Sin embargo, tienen que especificar la clave de los productos que llevan
a nivel comprobante. ¿Sí? Así como acá le estás poniendo que es la clave de transporte local, aquí le vas a poner la clave de los productos que llevas a nivel comprobante. Esa es la diferencia. No hay complemento de carta de porte, ¿sí? Pero hay clave de producto del lado del CFDI de traslado y hay clave de producto y servicio de facturación del lado del CFDI de ingreso. ¿Sí? Esta es la diferencia en cuanto a transporte local y en cuanto a transporte federal, que aquí no te vas a quitar en ninguno de los escenarios que hagas complemento de carta de porte, ya sea en tu CFDI de traslado o en tu CFDI de ingreso. ¿Ok? Vamos a continuar. La estructura que actualmente la autoridad ya está manejando en la 2.0 es prácticamente la misma que manejó en la 1.0, con la diferencia de que la figura del transporte cobra un valor distinto en la versión 2.0, así como también el tema de la ubicación. Estos datos no voy a profundizar en ellos porque realmente son datos técnicos de armado de XML que no tienen mayor afectación a nivel interfaz usuario, que no les va a ustedes a repercutir en nada, ¿no? Solo como comentario, la figura del transporte se hace un catálogo y la ubicación se hace un tipo de ubicación, origen o destino dentro del proceso del complemento en la versión 2.0. ¿Sí? Aquí sí ya empezaríamos a detallar un poquito lo que tiene que ver con las reglas que ya están muy específicas en cuanto a lo que es paquetería o mensajería, que entraron prácticamente en la 2.7.153. Aquí el cambio más mayúsculo que hubo para la parte de paquetería o mensajería es que anteriormente a todos nos estaban obligando a movernos con un CFDI de ingresos, si bien lo recuerdan. Ahora no, ahora para paquetería y mensajería dicen, la autoridad le dice, sí, sí me vas a hacer un CFDI de ingreso, ¿sí? Previo a que te muevas, pero no me vas a integrar un complemento de carta de porte, ¿sí? Lo que vas a hacer en el CFDI de ingreso es relacionarme todas las guías que llevas embarcadas, ¿sí? Lo que quiere decir esto que primero tienes que elaborar la guía, ¿sí? Luego tienes que elaborar tu CFDI de ingreso e incrustarle las guías que llevas para que el chofer del camión lleve toda esa documentación en carretera, ¿ok? Sin embargo, a la factura no le vas a pegar el complemento de la carta de porte. Solamente le vas a especificar las guías que llevas. Y esta información que muestro aquí es más o menos lo que va a identificarle a la autoridad de que esa factura es por paquetería y mensajería. Y la autoridad te dice muy claro, la clave de producto que vas a usar para paquetería y mensajería es la 7810-2200 en tu factura de ingreso. Esa es la clave que se tiene que usar para que la autoridad entienda que estamos hablando de paquetería o mensajería, ¿sí? Con esta unidad de servicio que estamos manejando aquí, ¿sí? Donde vamos a especificar los números de identificación de las guías. Esto sí es prácticamente movible por cada guía que se lleve dentro de la factura, ¿ok? Esto es hablando del CFDI de ingresos. Si ya hablamos del CFDI de traslado, que sí lo va a hacer el paquetero, el mensajero, ¿sí? Pero lo hace en diferente tiempo. Por ejemplo, uno de los problemas que traía paquetería y mensajería era que no tenía la información de qué unidades iban a encargarse ni de la primera milla ni de la última milla, según sea el caso, porque pues no tenían la información a la mano. Entonces, ¿qué les dice la autoridad ahorita a ellos? Si eres primera y última milla, vas a hacerme un CFDI de traslado, ¿sí? Donde me vas a especificar las claves de productos que llevas y la relación de las guías que llevas. Sin complemento de carta de porte, siempre y cuando no transites por zona federal, que era lo que veíamos anteriormente.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que paquetería y mensajería, igualito que el transportista y el dueño de las mercancías, cuando se mueva por carretera local, no está obligado a poner complemento de carta de porte, pero sí está obligado a detallar las claves de los productos y relacionar los números de guía que lleva. Y aquí se simula un ejemplo. ¿Qué tienes que indicar? Que son empaques, que son paquetes y especificar cada una de las guías que llevas dentro del CFDI de traslado. ¿Ok? Esta es la diferencia entre el CFDI de traslado y el CFDI de ingreso que haría paquetería y mensajería, considerando que estamos hablando de primera y última milla. Si la primera o la última milla llegan a pisar carretera federal, entonces tienen que generar CFDI de traslado con complemento de carta de porte, y aquí estaríamos cayendo en un flujo que es la etapa intermedia, que la autoridad está entendiendo que la etapa intermedia siempre va a agarrar carretera federal. Entonces dice, si estás en etapa intermedia de tu proceso, ¿sí?, siempre me vas a hacer un CFDI de traslado con complemento de carta de porte y me vas a registrar los números de guía que llevas. Y aquí se cita el ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el mismo ejemplo que veíamos ahorita, donde le estamos diciendo que son empaques que llevan en total 3, como por así decirlo en el ejemplo, que llevan en ese CFDI de traslado, 3, ¿sí? Donde la descripción es que llevo paquetes. Esto es en la sección del concepto, de la parte del comprobante del CFDI de traslado, ¿sí? En la sección de las mercancías del complemento, si se fijan aquí, empieza a detallarse un poquito más esta parte. Aquí sí le estoy diciendo que llevo empaques, que llevo 3, ¿sí? Pero le estoy especificando información de cada uno de los paquetes que llevo. Ejemplo, en la guía 1 llevo esto, este es el contenido del paquete y pesa tantos kilos. En la segunda, esta es mi guía, este es el contenido del paquete y pesa tantos kilos. Esta es la información adicional que salió en la versión 2.0 para paquetería y mensajería. Adicional al detalle de las mercancías del producto que llevas. ¿Ok? Entonces, esta parte cambió un poquito respecto a lo que teníamos en la versión 1.0. Bueno, más bien un mucho, ¿no? Porque realmente toda esta parte no estaba considerada y ahora todos los que hacemos sistemas, pues tenemos que prepararla para efectos de que esto sea funcional si eres paquetería o mensajera. Aquí, nada más para terminar de hacer el punto, recordemos que les comento, si la primera y la última milla se mueven por carretera federal, se van a comportar igualito que si fuera la etapa intermedia. O sea, ¿qué significa eso? Que tienen que hacer un CFDI de traslado con complemento de carta de porte. ¿Ok? Que prácticamente es esto que les estoy comentando aquí. ¿Sí? Y nos vamos a brincar a lo que viene siendo reglas para servicio de transporte de consolidado de mercancías, que es la 2.7.1.57. Actualmente pareciera que se mueven algunos de ustedes como paquetería. Sin embargo, cuando empezamos a detallar su operación y vemos su factura, realmente no es paquetería como tal, o sea, no entran en ese flujo, sino entran en el tema de consolidado de mercancías. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque realmente la autoridad va a entender que eres consolidado o eres paquetería de acuerdo a la clave de producto que estés usando en tu factura. Ejemplo, si ahorita en tu concepto de facturación tú traes el 78101800, realmente eres transporte de carga por carretera. Pero si trajeras el que mencionábamos anteriormente acá, que es el 78102200, este sí es el servicio postal de paqueteo y courier. Esa es la única diferencia en la que la autoridad pudiera identificar si estamos hablando de que somos una paquetería o mensajería o que somos consolidado de mercancías. Hay que tener en cuenta esa parte
porque ahorita está siendo muy claro la autoridad en decir, si eres consolidado de mercancías, esta es la clave que vas a usar. No te está dando opción de que uses otra. Esa es la que debes usar. Y así como está, así te va a aparecer en tu factura, así como la autoridad lo está marcando en el ejemplo. Esta es la clave de producto y servicio, esta es la unidad de servicio y esta es la descripción. Y si eres transporte consolidado, también cambió para ti un poquito la regla, porque la autoridad dice, vas a hacerme un CFDI de ingreso sin complemento de carta de porte, relacionando los números de carga que llevas, ¿sí? Y aquí te empieza a decir cuántas cargas llevas, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que manejábamos en paquetería y mensajería y lo que manejamos ahorita en consolidado. Pareciera que es lo mismo porque acá decía números de guía, pero aquí dice números de carga. Donde se empieza a hacer la diferencia es en esta parte que les voy a comentar. Primera milla, ¿sí?, de consolidado es un CFDI de traslado con la clave de producto 241127, siempre vamos a usar esa clave. Y relacionando las cargas, no vamos a usar complemento de carta de porte siempre y cuando nos movamos por zona local. Si nos movemos por zona federal, aquí se complica un poquito el proceso del consolidado, que es la etapa intermedia. Aquí sí hago complemento de carta de porte, registro los números de carga, así como también el folio fiscal del CFDI de ingreso del que hablábamos anteriormente. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hacer mi CFDI de traslado, ¿sí?, pero no lo puedo timbrar hasta que no haga mi factura para poder asociar el número de la factura que ampara el servicio de transporte que estoy dando. Entonces, si se fijan, al final del día, la autoridad, aunque separó que se puedan mover con CFDI de traslado, al final del día unió que ambos documentos se hagan previo al traslado de las mercancías en diferentes tiempos, pero tienen que estar unidos para cuando el chofer se mueve, tiene que llevar ambos documentos. Entonces, el CFDI de traslado que vamos a emitir como consolidado cuando vamos por carretera federal tiene que llevar la relación 5, que son traslados de mercancías previamente facturados, y el folio de la factura en la que estoy amparando el servicio de flete que estoy dando. Entonces, esa es la diferencia entre lo que manejamos adicional como paquetería y mensajería y lo que se maneja como consolidado, hablando de que vayamos por carretera federal. ¿Sí? Aquí, si se fijan, ya aparece el tipo de relación 5 y el folio de la factura, y empezamos a manejar lo mismo que manejábamos anteriormente, que ya es especificar que llevamos estivas, la cantidad de cargas que llevamos, ¿sí?, y empezamos a detallar las cargas por cada una, ¿no? En la carga 1 llevo este número de identificación con este contenido de carga y pesa tanto, ¿no? Y esta otra es este número, esto es lo que lleva la carga y pesa tanto. ¿Sí? Entonces, si llevamos 3, tienen que aparecer 3 secciones de mercancía, carga 1, carga 2, carga 3. Si estamos hablando de que el receptor es el mismo, ¿sí? Si estamos hablando de que los receptores son diferentes, a los clientes finales a los que les estamos dando el servicio son diferentes, por cada cliente tenemos que elaborar un CFDI de traslado con sus cargas específicas, ¿sí? Y acá lo que estamos manejando, identificando como última milla, es que se genera un CFDI de traslado, como lo veníamos en la primera milla, con la misma clave de producto de estivas, ¿sí?, y la relación de las cargas, así como el folio fiscal, sin complemento de carta de porte cuando no transiten por zona federal, ¿sí? Esto es lo mismo que manejábamos hace un momento. Sin embargo, cabe mencionar que si sí nos subimos a carretera federal en la última milla y en la primera milla, tendríamos que hacerlo de la misma forma como lo platicamos en la etapa intermedia. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos,
Si todo es movimiento federal, pues siempre te vas a mover con CFDI de traslado con complemento, especificando lo que acabamos de mencionar. ¿Ok? No sé si quieran que hagamos una pausa hasta aquí en caso de que haya alguna duda o nos seguimos yendo hasta el final. Gaby, ¿cómo ves? Pues nos seguimos hasta el final de una vez. Ya si tienen alguna duda, que la vayan escribiendo ahí en el chat y Ok. ya cuando llegue el momento ya hacemos ya damos las respuestas. Ok, perfecto. La etapa de las etapas de integración de esto. El momento de la emisión no ha cambiado. Cualquier tipo de transporte que seas, ya sea paquetería o mensajería, consolidado, hidrocarburos, valores, todos los tipos de transporte que seas, todo se tiene que generar previo al traslado de la mercancía, ¿sí? A lo mejor en diferentes tiempos antes, pero ¿a qué quiero llegar? Que el chofer en carretera tiene que traer el documento, ya sea CFDI de ingreso, CFDI de traslado, ya sea impreso o de manera digital, para que no tenga ningún inconveniente en carretera y realmente estemos cumpliendo con lo que la regla pide, ¿sí? La oportunidad de la emisión, aquí quiero hacer mención a algo, siempre se va a emitir por cada servicio prestado. Ha habido muchas dudas de que, oye, pero yo con mi cliente le muevo 3 embarques y le facturo en una sola, todos los 3, o hago una sola factura a la semana, o llevo varios viajes en el mismo camión, en la misma caja, pero lo facturaba de manera separada o de manera conjunta, perdón. Todo eso ya pasó a hacer una historia vieja. Entonces ahora dice la autoridad, por cada servicio prestado me tienes que facturar, ¿sí? Por lo que si se trasladan mercancías de distintos propietarios, aquí nos dice, ¿no? En una sola operación es necesario emitir igual números de CFDIs con complemento de carta de Recording in progress. ¿sí? Contribuciones, las que apliquen según el sujeto que sea. Si estamos hablando que eres un transportista, pues, y un flete, pues tienes que generar tu 4% de retención y tu IVA, ¿no? Si estamos hablando que si eres un logístico, pues tú sigues en tu contribución que corresponde a tu operación. Mismo caso si eres un paquetero, mismo caso si eres un consolidado, ¿no? Entonces, esta parte sí la quería dejar muy clara, porque como que estamos pensando que podemos seguir agrupando información y eso ya no es factible para este tema de complemento de carta de porte. Ya sea que le apliques complemento o no le apliques complemento, hablando del tema local, es por cada uno de los viajes que hagas que tienes que emitir un CFDI de ingreso. ¿Cómo será la revisión? La autoridad dice que va a ser de manera aleatoria, ¿sí? Pero ya dejó muy claro quiénes iban a estar a cargo de esa revisión. Marina, Guardia Nacional, SAT, SCT y cualquier autoridad local en el estado en el que te muevas, ¿no? ¿Cómo va a ser? A través de un código QR para validar que el documento sea legítimo, hablando que está publicado en los portales del SAT, pero ¿qué detalles tiene que tener? Los que mencionábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué detalle nos dice la autoridad? Actualmente ustedes ya imprimen una factura impresa, ya tienen una representación impresa, donde por anexo 20 ya nos regulan qué es lo que se debe de imprimir. Los datos del cliente, los datos del receptor, el origen, el destino, los datos de facturación, que son los conceptos que estamos facturando, los importes, las contribuciones, todo eso sigue igual, más la información del complemento de la carta de porte completa, que es la que vamos a ver en un momento más, excepto el domicilio del chofer, que es el único que está ahorita fuera del proceso en el complemento en la versión 2.0. ¿Okay? ¿Qué incumplimientos de manera directa vamos a tener si no cumplimos con lo que la autoridad nos está pidiendo, según lo que está marcado en el diario oficial y en la misma regla? Por no expedir o expedir sin cumplir con las disposiciones.
¿sí? O sea, podrían hacer acreedores a multas desde 17 hasta 97,000 pesos. Además que si son recurrentes, ¿sí? Les pueden clausurar o quitar los sellos, que para efectos prácticos es quitar los sellos, por 3 a 15 días su proceso de facturación. Esto es por no expedir o expedir sin cumplir. Aquí voy a detallar algo un poco. Por no expedir está muy claro, ¿no? No lo hiciste, no lo timbraste, no cumpliste, ¿no? Pero si sí lo hiciste, ¿sí? Que entra en el o expedirlo sin cumplir con las disposiciones. Si sí lo hiciste y por ejemplo estás con GM Transport, podemos decirlo que siempre vas a cumplir con las disposiciones. ¿Por qué? Porque de cierta manera traemos una revisión y una validación que hace que no se te pase cumplir con la disposición, ¿no? Sin embargo, la autoridad se refiere un poco a que si estás haciendo mal uso de los catálogos que la autoridad puso a la mano de ustedes en cuanto a los permisos de la SCT, en cuanto a la configuración vehicular, en cuanto al subtipo de remolque que es, en cuanto a la clave de producto y servicio que estás usando. O sea, si estás acomodando la información a tu beneficio y no a la realidad que es ahí donde de cierta manera se está manejando el sin cumplir con las disposiciones. Que esa información el SAT no la va a poder hacer cuantitativa porque por esquema de timbrado, el mismo esquema te lo va a validar. Pero sí la pudiera hacer cualitativa hablando de las auditorías electrónicas, de poder amarrar tus obligaciones fiscales contra lo que estás haciendo en el CFDI de ingreso o en el CFDI de traslado, según sea el caso. A eso se refiere un poquito el tema de o expedirlo sin cumplir con las disposiciones, ¿no? Para que tengamos cuidado con eso. Hay clientes que me dicen, no, pero pues si ya timbró, ya la hice. No. Aquí es donde quiero hacer el punto. No necesariamente, porque, repito, sí. Si timbró es porque cumpliste con el esquema de que todos los datos cumplan con la máscara que te está pidiendo el SAT y que estén alineados con lo que el PAC está validando. Sin embargo, puede ser que la información que usaste no sea la que debiste usar para el servicio que estás prestando. O sea, para efectos prácticos, estás engañando a la autoridad. Esa es la parte que tenemos que cuidar. Por eso es que ahí hemos sido muy, muy incisivos en que el transportista no manipule la información que le mandan sus clientes. Y que tenga mucho cuidado en que si tiene un tractocamión, pues ponga las placas que son, el permiso que es, el tipo de permiso que lleva, para no incurrir en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, por no expedir o no acompañar la documentación, aquí estamos hablando de no acompañar, o sea, el chofer no lo lleva en carretera. Aquí tienes una multa de 760 a 14,000 pesos. ¿Ok? Entonces, muchos de ustedes dicen, es que, por ejemplo, si el chofer va en carretera y nos dimos cuenta que traía un error y voy a cancelar el timbre y lo voy a volver a hacer, ¿cómo le hago llegar al chofer esa actualización? Yo siempre les digo, pues hay muchas maneras, ¿no? Porque la autoridad está diciendo ahorita, también te lo puedo validar de manera digital, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros hemos promovido, los choferes traen una aplicación en la mano que se llama Mis Viajes. Ahí en esa aplicación ellos van a poder tener la última versión siempre del cambio que ustedes estén haciéndole a ese timbre, de modo de que siempre estarían cumpliendo y no caerían en este proceso. ¿Sí? Entonces, estas son las penalizaciones que estaban en el diario oficial ya reguladas. Sin embargo, en el paquete económico de la reforma del 2022, también habla de que si te equivocas en alguna clave, en una fracción arancelaria, de que si te equivocas en una clave de producto y servicio que no sea correspondiente a lo que lleva la carga, estás incluyendo en contrabando y eso es delito. Y les da mucha risa a los clientes cuando les digo, y la autoridad ahorita está en posición de matar y al final averiguar. Entonces,
van a tener un problema por esa parte, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho ese tema de no manipular los datos que los clientes envíen, sobre todo en claves de productos y servicios, en fracciones arancelarias, en números de pedimentos, porque esos 3 datos pudieran meternos en un problema que se llama contrabando de mercancía. ¿Okay? Entonces, vamos a avanzar aquí un poquito. Y aquí nada más recordándoles un poco, la obligatoriedad empieza el 1 de diciembre. Todo mundo se sube a la regla. Nos van a dar un periodo de gracia del 1 al 31. A partir del 1 de enero ya no nos van a perdonar ningún error que cometamos. Entonces, tenemos 31 días, bueno, menos, porque pues escogieron el mes más bonito de todo el año, en donde todo el mundo anda enfiestado, pero para el 1 de enero tenemos que estar muy listos para empezar con esto. Aquí de rebote yo les puse, Gaby, no sé si quieras pasárselos a los que están conectados, un grupo en un foro donde estamos aclarando dudas de quien sea, no tienen que ser clientes CGM ni nada, donde podemos aclarar dudas ya más específicas después de las sesiones. Y aquí ya me voy a ir directamente a los cambios finos que hubo en el complemento. Yo creo que todos ya traemos muy identificado que en el nodo del autotransporte federal, el transportista que lleva la carga en su traslado tiene que especificar el permiso, el tipo de permiso de la SCT, el número de la póliza de seguro de la unidad, el número de permiso de la SCT, el nombre de la aseguranza que tiene asegurado ese vehículo. En la parte de la identificación vehicular hay que poner la placa que trae la unidad, la configuración vehicular que lleva y el año y el modelo. La carta de porte también el complemento de carta de porte ahorita en la versión 2.0 ya no es opcional, ahora es obligatoria. Entonces, de obligación tenemos que decirle qué placa y qué subtipo de remolque lleva, en dónde va la carga. Ya no es opcional, ya es obligatorio. Entonces, importante que toda esta información ustedes la vayan validando en sus sistemas, de que la tengan debidamente llena y correctamente llena, como lo mencionábamos hace un momento. Esta parte quedó igual, con la única diferencia de que esto se hizo obligatorio. ¿Okay? En la parte de lo que tiene que ver con el nodo de ubicación del embarque, aquí es donde se registra lo que viene siendo el remitente y el destinatario. La parte de remitente y destinatario no cambió en esencia. ¿Qué significa esto? Que es de obligación que el RFC del remitente y del destinatario sea un RFC conocido por el SAT. Ya no es factible que en el remitente o en el destinatario utilicemos la clave XAXX, que se refería a una clave genérica de un contribuyente. Para remitente y destinatario ya no es factible. ¿Qué significa esto? Que el domicilio en el que cargas la mercancía o en el que descargas la mercancía tiene que ser de un contribuyente que exista en las bases de datos del SAT, excepto si es un contribuyente de destinatario o remitente extranjero. Ahí sí vamos a seguir usando el RFC genérico, que es el XEXX, que la autoridad ya conoce para una dirección de un contribuyente extranjero. En esa parte seguimos iguales. Aquí cabe mencionar, siempre lo precisamos, que el domicilio tiene que ser un domicilio también conocido en las bases de datos del SAT. ¿A qué me refiero con esto? Que el código postal debe de existir en los catálogos del SAT, que la colonia que estamos poniendo debe de existir en los catálogos del SAT. Yo la sugerencia que les doy ahí es que revisen esa parte, porque nos estamos topando ya con muchos ejercicios donde el SAT no tiene códigos postales y tampoco tiene colonias, algunas. Entonces, para que vayan haciendo esa dinámica, porque si no lo prevén, no van a poder timbrar. Tienen que revisarlo, ahora sí que con mucho detalle, los puntos de carga y los puntos de descarga de cada uno de sus embarques. El número de registro de identidad tributaria, si eres extranjero, ese sigue igual, lo tenemos que tener a la mano. La distancia recorrida sigue igual, la fecha y hora de carga y la fecha y hora de salida sigue igual. Se adicionaron estos dos campos en la versión 2.0. ¿Sí?
Ninguno de los dos es algo que ustedes tengan que preocuparse, sus sistemas ya lo tienen que dar automáticamente, ¿sí? Tipo de ubicación y país, origen, destino. Eso lo va a tomar su sistema de su remitente y de su destinatario que estén manejando. Esa parte queda prácticamente igual. En el nodo aplicable a las mercancías, que es en el que nos trae a todo el mundo como locos, los datos quedaron prácticamente los mismos que teníamos. Cuando hablamos de material peligroso en las mercancías, hemos comentado de que se hace obligatorio el embalaje y todos los demás campos que traemos, si es carga internacional, todos los campos que vemos aquí en esta lista, si hablamos de que es carga internacional y aparte es material peligroso, todos estos campos se hacen obligatorios, ¿sí? Adicional a esta parte de aquí, cuando es material peligroso, que son los campos que se agregaron a la versión 2.0. Si estamos hablando de que es carga doméstica, por así decirlo, y no es material peligroso, los únicos campos que tenemos de obligación que llenar es la clave de producto y servicio, ¿sí? La cantidad, la clave de la unidad, la clave de la unidad de peso y el peso en kilogramos, ¿sí? Esos son los datos obligatorios si es carga doméstica y no es material peligroso. ¿Sí? Adicional a eso, se integró esta parte del seguro de la carga. No es obligatoria, sin embargo, se presume que va a ser utilizada para temas de siniestros, cuando alguna carga se siniestre, para efectos de que esto tenga una validez. Actualmente los seguros te dicen cuál era el valor de la carga que llevabas asegurada y por eso entraba el tema del valor declarado. Ahora integraron esta parte de aquí y están manejando la prima de seguro. No es obligatoria, pero creemos que va relacionada al tema de las aseguradoras, entonces esa parte hay que considerarla con sus clientes que tienen asegurada la mercancía para ver si va a ser un requisito que se lo integren en su CFDI de ingreso o CFDI de traslado con complemento de carta de porte según sea el caso. ¿Sí? Adicional a esto, la parte que quedó igualita es la parte de la cantidad de transporte, que era otro nodo que manejábamos. Esto tiene que ver cuando dentro del flujo que lleva un embarque entra el tema de las rutas que conocemos como lecheras o de reparto o de recolecta, en donde el mismo camión va a llegar a varios puntos de origen o a varios puntos de destino a cargar o descargar mercancía. Entonces, esta parte queda igual dentro de lo que la autoridad marcó desde el inicio, esa se quedó igual. Entonces, es importante nada más tenerla en cuenta para los ejemplos que les competan a cada uno de ustedes, ¿no? Otro de los cambios que hubo es este punto que está aquí. El UID de comercio exterior. Antes era obligatorio cuando hablábamos de mercancía internacional de exportación. Y entramos en un alegato ahí con los clientes porque es que yo no lo tengo porque no estoy enajenando el bien, simplemente estoy como transfiriendo inventario de mi empresa mexicana a la empresa al inventario americano. Entonces, por fin entendió la autoridad que no necesariamente era obligatorio y lo dejaron opcional, pero es para la versión 2.0, la versión 1.0, para los que todavía la traen, sigue siendo obligatoria. ¿Sí? Y ya al final, con esto, estamos con el otro ajuste que hubo, que es el tipo de figura, el operador, el propietario, el arrendatario. El operador siempre va a existir en el CFDI de ingreso y en el CFDI de traslado con complemento, siempre va a existir esa parte. El propietario y el arrendador no necesariamente va a existir siempre. Estos dos se refieren al propietario de la unidad y al arrendatario de la unidad que está moviendo la mercancía. No en todos los puntos aplica en ciertos escenarios muy particulares de cuando el emisor del comprobante no es dueño de la unidad en la que se está moviendo la mercancía, o si el emisor del CFDI de traslado o de ingreso está moviendo la mercancía en una unidad que esté rentada, que haya un contrato de arrendamiento en medio. Es ahí donde entran estas dos figuras y se detalla toda esta información que manejamos aquí.
Estos son los cambios que están relacionados a lo que tiene que ver con complemento de carta de porte. Yo termino la presentación en esa parte y espero que haya quedado clara, y si hay alguna duda, pues ya podemos manejarla en este tiempo. No sé si traemos un tiempo específico, Gaby, o si alguien vaya a moderar en caso de que haya muchas dudas ahí al respecto. Pero por mi parte, la presentación acaba en este punto. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden por cualquier duda. Muchas gracias, Cintia. La dinámica va a ser, yo creo que va a haber muchas preguntas. Vamos a dejar como una ronda de 2, 3 preguntas, las contestamos y así, para poder avanzar. Okay. Si gustas, comenzamos primero por las dudas que fueron dejando en el chat. Yasmín pregunta, ¿cómo será la representación de un servicio local en el transporte de carga? Ok, Yasmín. La representación en el transporte local es como tu factura normalita que usas ahorita. Vas a mostrar quién es tu cliente, vas a mostrar el folio del timbre y vas a mostrar la clave del producto de facturación que estás cobrando, el monto de lo que estás cobrando por el flete, su subtotal, su IVA, su retención y las cadenas normales de timbrado que actualmente ya conoces en tu factura. Si tú le quieres agregar el detalle de la mercancía que llevas, tú se lo puedes agregar, pero no es obligatorio. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Damián. Dice, en el catálogo de unidades de GM, ¿permite colocar más de un permiso de SCT? En el catálogo de unidades de GM. Creo yo ahí que hay una confusión en el permiso que estamos manejando. El permiso de la SCT que está pidiendo el SAT es el que está definido por cada alta del camión, por cada permiso de ruta de la unidad. Es el que le tienes que poner a la unidad en el catálogo. Y no puede tener más de uno. Es un permiso de ruta en la unidad y es el que te está pidiendo, que creo que son como 18 dígitos. ¿Ok? Ok, siguiente pregunta. Dice, lo pregunta Suri, hay direcciones de nuestros clientes que traen en sus datos de RFC un CP, pero no corresponden a los que tiene el SAT. Ahí tiene que cambiar el cliente sus datos de origen, es decir, sus registros. Ok, entiendo que Suri se refiere a lo que comentaba yo de que no existe el código postal en las bases de datos del SAT. Si no existe el código postal, Suri, lo que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes es que nos hagan saber qué código postal es. Y se lo estamos nosotros de cierta manera pasando directamente a nuestros PACs para que nos ayuden a validar esa información. Sin embargo, el camino directo sería que ustedes lo subieran con el SAT o que su cliente lo subiera con el SAT para especificar que esos códigos postales no están dentro de su base de datos, porque no podrías timbrar un remitente o un destinatario si no los tienes en sus controles. Cualquiera de las tres opciones pudiera funcionar para que puedan integrar ese código postal a los catálogos. Pregunta Aura, ¿pueden volver a explicar la parte de los CP, por favor? ¿Puedes volver a explicar la parte de los códigos postales? Ah, ok. Sí, quiero pensar que sí. No sé si todavía siga Aura por aquí para confirmar la pregunta. O lo que pasa es que si dices CPs, yo entiendo que pueden volver a explicar la parte de los códigos postales. Yo creo que sí se refiere a eso. Ok, ahora, el SAT dentro de los catálogos que nos reguló las colonias y sus códigos postales. Inclusive dio una lista de códigos postales y de colonias que tanto los PACs como los que hacemos sistemas consumimos para subirlo a los sistemas y que tú los puedas leer, ¿no? Al momento de asignarlos a tus remitentes, destinatarios, choferes, clientes, etc., ¿no?
Lo que está sucediendo ahorita es que si tú le dices a tu cliente, oye, pásame tus domicilios de carga y tus domicilios de descarga, de repente tu cliente te pasa a domicilios con colonias que no existen en la base de datos del SAT. Entonces, si no existen en la base de datos del SAT, no va a ser posible que logres el timbre. Entonces, mi sugerencia aquí es que le digas a tus clientes que revisen sus códigos postales contra la información que tiene el SAT. Entonces, a lo mejor en esa revisión se van a dar cuenta que a lo mejor traen un error en los códigos postales o que tienen que hacer algún ajuste. Y a la hora que te lo pasen a ti como transportista o como dueño de la carga o lo que sea, no tengas problema con el timbre, porque necesitas ponerle un código postal conocido, una colonia conocida, una localidad conocida, un municipio conocido, pero conocido en las bases de datos del SAT. No sé si con eso respondí la pregunta ahora. Sí, dice Hola, ¿me que escuchan? duda aclarada. Ok, muy bien. ¿Se escucha mi voz? Sí, Hola, tengo una pregunta. Yo soy Suri, Cintia, me acabas de platicar lo del código postal. Tengo una pregunta, porque en el caso de unos clientes sí usan códigos postales que tiene el SAT. El tema es que son incorrectos de acuerdo a la dirección. Por decir algo, mi cliente me manda su dirección con un código postal que sí existe en el SAT, pero a la hora que yo lo ingreso, pues corresponde a otra calle, a otra colonia. Entonces, ya si yo le pongo el código postal correcto, por decir algo, aquí en San Juan del Río, el código postal 800 es del centro y el de mi cliente es 803. Si yo le dejo el que él me manda desde su RFC, pues no me aparecen las calles que tengo que dar de alta como origen, sino me aparecen otras calles del centro. Si le pongo el que yo sé que le corresponde, pues estoy alterando de alguna forma la dirección, o sea, como ese campo que yo sé que me están mandando oficialmente los clientes como su dirección. Entonces, bueno, para el SAT ambos códigos postales existen. Sin embargo, en algunos casos yo sé que va a haber muchos, así que a lo mejor los clientes o se reubicaron o en el momento en que sacaron su constancia tenían un código postal o no sé si se adecuó. A mí mi preocupación es que si yo lo cambio para poder timbrar, a la hora que me paguen o me tengan que generar mi pago, me digan que algo no les corresponde porque ese no es su código postal, por decir algo, ¿no? Si eso es algo Correcto. que se tiene que amarrar de origen. Sí, se tiene que amarrar de origen. De hecho, una de las prácticas, Uri, que se le está recomendando a los clientes, precisamente, aparte de que te detalle las mercancías o los productos, ahorita en la etapa de implementación, lo que están haciendo algunos clientes por recomendación es, dile a tu cliente que te pase todas las direcciones de remitentes y destinatarios para que las evalúes. Y si hay alguna discrepancia, como lo que acabas de mencionar, se la regreses a tu cliente para que la corrija y te la regrese correcta. Y así no tengas problema ni con la autoridad ni con ellos como clientes a la hora de que te paguen una factura. Correcto. Entonces sí tendría que ser algo que a lo mejor ahorita todavía estás muy a tiempo de maniobrar. Y de verdad te lo digo, de el número de clientes que llevamos avanzados con esto, de 10 que empiezan con el ejercicio, 10 tienen broncas con eso. Sí. Ok, Entonces gracias. creo que es algo muy recurrente. Ok, a tus órdenes. muchas gracias. La siguiente pregunta es, igual yo creo que es sobre los CP. Dice, ¿el pedimento será un campo obligatorio en el CP para una importación? Sí, el pedimento es un campo obligatorio cuando es internacional, ya sea importación o exportación. La siguiente pregunta dice, en el caso de permisionarios, ¿cómo aplicaría la facturación? Araceli, en el caso de permisionarios, ¿te refieres a que tú eres un transportista y estás contratando a otro transportista para que haga la carga por ti?
Si es así, tú no estás obligado a hacer CFDI de traslado ni CFDI de ingreso. Te vuelves en ese momento una logística y el que tiene la obligación es al que estás contratando, en este caso al permisionario. Él es quien tiene que emitir el CFDI de ingreso, ¿sí? Pero te lo tiene que emitir a ti como receptor con el complemento y tú a tu cliente le harías una factura, pero por servicio logístico, no por flete. No sé si ese sea el caso, Araceli, o de fondo, ¿cuál era tu pregunta? Ahí está. Ya está. Sí, gracias por buenas tardes. Sí. Sí, mire, lo que pasa es que aquí estamos un poco en la confusión. Somos una empresa de transportes que damos servicio a nuestros clientes, pero contamos con permisionarios, ¿ok? Entonces, sí nos queda un poco confuso lo que usted me está diciendo, que la obligatoriedad de hacer el CFDI de ingreso es del permisionario hacia nosotros como prestadores de servicio. ¿Correcto? Ahí sería por el flete. A usted lo contratan sus clientes dueños de las mercancías. Correcto. Y usted correcto. contrata a otro transportista para que haga el traslado. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. sí. En ese momento, ustedes se convierten en una logística o en un intermediario. Y como no se están moviendo por medios propios, están contratando a alguien más. El que tiene la obligación es a la persona que están contratando, que en este caso es el permisionario. Él es el que haría el CFDI de ingreso con complemento de carta de porte para amparar la legal tenencia en carretera de esa mercancía y aparte amparar su servicio de traslado de flete. Okay, sin embargo, en ese CFDI de ingreso que lleva el permisionario, ustedes son los que van a estar como receptores. O sea, ustedes son los clientes de ese transportista. Pero ustedes a su cliente final, al dueño de las mercancías, no le pudieran facturar por flete. Le tienen que facturar por algún servicio o coordinación logística. ¿Pero es bajo ese concepto? Sí, porque ustedes no están fleteando. ¿Me puede repetir la leyenda? Ok, mira, para efectos de esa parte, en el instructivo de llenado, en el último que estuvimos, que la autoridad puso al servicio de todos, especifica en la parte de abajo, en las últimas líneas, quiero abrirlo para poderlo mostrar. Aquí está. Las claves que están autorizadas para moverse. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Ya se ve. Ok, perfecto. Sí, sí. Ok, aquí vamos a irnos a... ¿Dónde está? Notas generales, creo que está aquí. Aquí está. En notas generales, que está en la página 56, aquí nos especifica en la nota 5 las claves de servicio que deberán utilizar los transportistas dependiendo el tipo de carga y medio utilizado para el transporte de las mercancías. ¿Sí? Aquí en la parte de servicios, ¿dónde está? Aquí tenemos la de carga aérea, la de carga por ferrocarril, la de carga por mar, la de carga por carretera, la de carga internacional, la de servicios postales, la de servicios de organización de transporte, ¿sí? Y las de servicios de custodia de valores. Creo yo, no están aquí. Verás. Si quieren se los hago llegar ahí a Gabriela Araceli para que se los ponga al servicio de ustedes, pero básicamente esos son los datos que tendrías que utilizar, no como transporte, porque estás sirviendo como logístico, como coordinando servicios logísticos. Tienes que usar esas claves. ¿Okay? ¿Puedo hablar? Sí. Disculpe, pero otra pregunta. En este caso, el que va a hacer
el viaje que va a ser el permisionario, en el momento de elaborar el complemento de la carta aporte, en el origen que va a ponerse. La información de dónde van a levantar la carga. Eso sigue igual. Ok, y ya como destinatario sería en los... ya, pero es que ahí, entonces, ¿en dónde entra el nombre del dueño del... Es que el nombre del dueño de las mercancías a lo mejor no entra. Porque vamos a citar un ejemplo. A lo mejor me contrata Walmart, ¿no? A ustedes como transporte. Y Walmart dice, vas a cargar la mercancía en el centro de distribución de Mexicali, ¿no? En tal dirección. Y la vas a entregar en Tijuana, en tal centro de distribución 2. Okay. Walmart, como cliente final, ya me entregó a mí un remitente de carga y un destinatario de carga, dónde voy a ir a cargar y dónde voy a ir a descargar. Esa información no va a cambiar. Y también me dio el detalle de las mercancías que voy a cargar y el que voy a descargar para incluirlo en mi complemento. Eso me lo pasó Walmart a mí como transportista, creyendo que yo le puedo dar el servicio, pero no se lo voy a dar yo. Voy a contratar a alguien más que se lo dé. Entonces, esa información que me pasó a mí Walmart, yo se la voy a pasar al transportista, o sea, ustedes se la van a pasar al transportista permisionario. El transportista permisionario va a poner en su remitente el centro de distribución de Mexicali y en su destinatario el centro de distribución de Tijuana. En el receptor al que le van a timbrar el CFDI de ingreso, al que les va a pagar a ellos esa factura, van a estar ustedes. Para el transportista que va a hacer el flujo del transporte, no aparece el dueño de las mercancías. Al menos que la dirección del dueño de las mercancías sea el lugar en donde van a cargar, a lo mejor ahí se aparecería como remitente, pero no necesariamente va a aparecer esa figura ahí. No sé si me está dando a entender. Sí, o sea que en el CFDI de ingreso va ahí, en este caso, el nombre de nosotros. Que son sí, el permisionario les tendría que facturar a ustedes. Ya. Ok, sí, está claro. Muy bien. Aquí ya nada más estaría, como le preguntaba yo, la leyenda que se va a aplicar cuando nosotros le vamos a facturar al cliente. Sí, la clave, lo que usted nos decía ahorita, ¿no? Lo que pudieran hacer también ahí, Araceli, es que si tienen un departamento de fiscal o contabilidad en la empresa, valoren esos puntos, porque los conceptos de facturación y las claves no son las mismas para el flete que para la coordinación de ese flete. Sí, está clara su comentario. Le agradezco mucho. A sus órdenes, Araceli. ¿Vale? Nos vamos con la siguiente pregunta. La hace Rosalía. Somos una empresa de transporte de residuos peligrosos que descargamos en nuestro centro de acopio de residuos peligrosos. No cobramos independiente el flete, sino consolidado con la disposición del residuo. ¿Tenemos forzosamente que declarar con esto los costos del flete? ¿La mercancía es de ellos? ¿O los residuos son de alguien más? Hola, Cintia. Gracias. Aquí Rosalía Rodríguez de NIR. Hola, Rosalía. Hola, gracias. Los residuos son de nuestros clientes. O sea, nosotros somos una empresa que transporta los residuos de nuestros clientes a nuestro centro de acopio para su tratamiento o su preparación para envío a disposición final, para una destrucción. Realmente los residuos no tienen un valor como tal, es un desecho. Pero obviamente si transitamos en carreteras federales, bueno, tenemos la obligación de la carta aporte de traslado, o esa era la obligación que teníamos. Así es. Nunca la habíamos manejado con un CFDI, porque el cobro de la factura se hacía posteriormente con otros conceptos, integrado el transporte y la disposición del residuo. Ok, ahora sí tienes que especificar, dejar muy claro en uno de tus conceptos de facturación esa parte del transporte. Sí lo tienes que especificar como servicio de flete.
y tienes que jugar en esos folios que están aquí de transporte. Y creo que jugarías en este que está aquí abajo, salvo lo que tu fiscalista diga, ¿no? En el 78101807, que son servicios de transporte de carga de petróleos o químicos o por carretera, ¿no? Creo que entrarías en este, al menos que ellos te comenten lo contrario, ¿no? Pero sí tendrías que separarlo, Rosalía, en tu CFDI de ingreso. Ok. Sí, digo, es que normalmente nosotros cuando le cobramos a nuestros clientes es cuando ya realizamos los servicios, no Sí. previo a la realización. Sí, claro. Y ahora la autoridad te dice que tienes que hacerlo previo porque el chofer lo tiene que llevar en carretera. Ok, ok. Perfecto, pues muchas gracias, A Cintia. tus órdenes, Rosalía. Nos vamos a la siguiente pregunta. Josué pregunta, en caso de que seamos intermediarios en servicios de paquetería DHL, ¿cómo aplicaría la facturación? En caso de que seamos intermediarios en servicios de paquetería DHL, ¿cómo aplicaría la facturación? Entiendo que tú eres el que estás entregándole la mercancía a DHL y DHL es el que la va a trasladar, ¿es correcto, Josué? Si es así, tú no tienes la obligación de hacer un CFDI de ninguno. Tu única obligación es pasar la información que se llevaría a DHL. Hola, buenas tardes. Sí. Nosotros en este servicio somos clientes, digamos, de DHL, FedEx, Ok. alguna otra Ok. paquetería. Regularmente estas paqueterías ofertan, no sé, algún tipo de descuento dependiendo del volumen. Nosotros, en base a eso, damos ese servicio a nuestros clientes. Es decir, yo le ofrezco a mis clientes el servicio de DHL o de FedEx o de alguna otra paquetería y pues facturo posteriormente a que DHL me factura. Pero el tema ahí del complemento, antes pues nunca se ha hecho un tema ahí de complemento o de carta aporte en ese rubro. Ok, lo que entiendo es que tú le das el servicio a ellos, a lo mejor en entrega, pudieras en la última milla para entenderlo. Pues haz de cuenta que yo programo con DHL que recolecten la instalación de mi cliente, y le doy seguimiento hasta que se entrega donde él me dice. Ok, pero puede ser que traigas más de varias cargas de diferentes clientes finales. Sí. Ok, pues ahí más que nada entrarías en el tema del consolidado. En el tema del consolidado que comentábamos hace un momento. Okay. ¿Sí? Pero ahí no podría aplicar, por ejemplo, como lo que mencionabas del permisionario, o sea, DHL a mí me va a emitir o va a hacer lo que tenga que hacer internamente y yo a mi cliente le facturo un servicio logístico, no le facturo un servicio de paquetería. Ok, es que te estoy entendiendo de que tu cliente es DHL. No. Yo soy cliente de DHL. Yo soy cliente de DHL, de FedEx, y ese servicio que a mí me da DHL, yo lo traslado con alguno otro de mis clientes. Y tus clientes son los que mueven esa carga. Correcto. O recolectan esa carga. Correcto, yo no soy dueño de las mercancías, digamos. Tú no eres dueño de las mercancías y tú tampoco transportas nada. No, yo soy intermediario entre DHL y entre el cliente. No, o sea, tú no estás obligado a hacer ni CFDI de ingreso ni CFDI de traslado con complemento. Tú lo único que harías es lo mismo que decíamos anteriormente. Tu factura hacia tu cliente final sería por una coordinación logística. Ok, o sea, sería igual que el permisionario. Correcto. Ok, perfecto. Gracias. Sí, a la orden. La siguiente pregunta la hace Teresa. Dice, en caso de que mi cliente es una logística, ¿el RFC del remitente y el destinatario es obligatorio llevarlo? En caso de que mi cliente es una logística, ok.
A ti como transportista te está contratando una logística. No es necesario el remitente y el destinatario de esa logística. El remitente y el destinatario es necesario para el complemento de carta de porte que tienes que hacer tú en tu factura de ingreso. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, Teresa. A ver, si no, ahorita que conteste, nos vamos a la Ok, sí, siguiente está bien. pregunta. Sí, claro, René, al final les comparto el link de la grabación. Dice Alma Vega, disculpe, en caso de gastos adicionales como son pensión, reparto, ¿podemos ingresarlos en la carta complemento junto con el monto del flete? Alma, si los conoces previo al traslado, lo ideal sería que los ingreses. Si no los conoces, tendrías que hacer una factura adicional por concepto para poder cobrar esos montos. Cuidando que no sea una clave de este tipo, porque si metes una clave de este tipo, te van a obligar a que tengas que poner un complemento de carta de porte. Únicamente esa sería la observación. Okay. La siguiente pregunta la hace Antonio, dice, recolecto residuos no peligrosos y la tirada es en un municipio diferente. ¿Estoy obligado a la presentación del complemento carta aporte? Estás obligado siempre y cuando te muevas por carretera federal a meterle a tu CFDI de ingreso el complemento de la carta de porte. Si no te mueves por carretera federal, a lo que estás obligado es hacer un CFDI de ingreso especificando la clave de transporte local que mencionábamos hace un momento. Antonio. Gracias. A tus órdenes. La siguiente pregunta la hace Abril, dice, duda, soy un FW, no entiendo qué es. En este caso yo no cuento con unidades propias, solo soy intermediario. En este caso a mí no me corresponde generar carta aporte, pero sí me corresponde brindar a LT con la información para completar la carta aporte, ¿correcto? Es correcto, Abril. Tú, al momento de que tú estás coordinando el servicio de transporte y no hay una comunicación directa entre el cliente y el transportista, sino que llega por ti, tú te haces corresponsable de esa información. Entonces, el responsable de transmitir esa información al transportista final que va a trasladar la mercancía eres tú. ¿En qué medio? En un Excel, en un XML, en un EDI, en un TXT, como tú me indiques, de manera que lo traslades pues de manera transparente de cómo lo recibiste de tu cliente, ¿no? Con la siguiente pregunta. Alma pregunta, ¿se puede realizar la carta complemento por una cantidad mínima del flete y después corregir por el monto correcto y la diferencia en una nota de débito? Esas preguntas están medias complicadas de responder. Alma, la respuesta es que te va a dejar timbrar si le pones un peso. Y si haces otra factura, pues digo, también. Que sea correcto, pues no es correcto. Pero pues ya sería un tema que tú tendrías que evaluar. ¿No? Lo que sí te puedo decir es que en una nota de débito le vas a tener que poner un concepto de facturación que va a estar alineado a una clave de producto y servicio. Y si le pones que esa clave de producto y servicio son las que te muestro aquí en la pantalla, la autoridad te va a decir, hey, te falta el complemento de carta de aporte. Entonces estarías generando dos facturas con el mismo complemento de carta de aporte, lo cual es factible también. Sin embargo, cuando te lo revisen, pues a lo mejor ahí va a haber algo inconsistente que ir a buscar. Digo, todo lo que te dije a lo mejor se resume en que no debieras de hacerlo, pero ya sería algo que tú tienes que considerar. Ok, siguiente pregunta la hace Eduardo. Dice, somos una empresa de residuos peligrosos. Recolectamos en varios puntos. La carga es de varios clientes distintos. ¿Debemos hacer un CFDI complemento carta aporte por cada servicio que realizamos? Es correcto, Eduardo. Es correcto. Tienes que hacer
un CFDI por cada servicio porque los clientes son diferentes, aunque sea la misma unidad, el mismo chofer, la misma. Tienes que hacerlo diferente únicamente porque son clientes distintos. Ok. La siguiente pregunta la hace B. Sánchez. Dice, ¿tiene que llevar el importe del flete el complemento? Aquí voy a comentar algo. El comprobante está aquí arriba, el complemento está aquí abajo. El comprobante es el que lleva el concepto de facturación, el importe, el IVA, el subtotal, el importe, el total. Eso es lo que lo lleva. El complemento no tiene montos. No hay dinero en el complemento. El complemento es lo que la autoridad está poniéndole al comprobante, al CFDI de ingreso. Entonces, la respuesta es que la representación impresa que la autoridad dice que tienes que llevar, dice que tienes que llevar todo lo que ya está regulado en el anexo 20 como factura electrónica, o sea que para efectos prácticos es importes, IVAs, retenciones, totales, sellos y demás, más el complemento. O sea, la respuesta es, debe de llevar importes. Yo creo que también, hola, Harry de Alas del Monte, algo que debe quedarles como muy claro, el complemento de carta aporte, veámoslo así como que es una adenda al CFDI de ingreso. O sea, correcto, es información complementaria. El CFDI que se tiene que emitir, el que ya estamos obligados, es mi factura de ingresos. Tiene que ir ya con montos, con IVA desglosado, retenciones de IVA, RFCs, todititita la información que debe de venir en una factura. Ya es mi factura al cliente. La autoridad ya me está obligando a generarla por cada viaje. Y todo lo que viene abajo de la información de carta aporte o complemento carta aporte determina o le estoy diciendo de la mercancía que le estoy llevando a mi cliente, de qué lugar a qué lugar y qué es lo que estoy trasladando. Y yo creo que a veces es ahorita como un poquito la confusión, todo el mundo cree que sigue siendo la carta aporte. No, ya es si están viendo el XML que está en pantalla. Sí se ve. Ok, basado en lo que está diciendo, no sé quién habló. Harriet, ok. Hasta aquí, así era mi factura antes. Aquí está quien la está emitiendo, aquí está quien la está recibiendo, aquí está la clave de producto y servicio del SAT, aquí está el dinero que estoy cobrando por esa clave, aquí están los traslados, las retenciones, hablando de los IVAs. Hasta aquí, así está como actualmente la emito. ¿Sí? Si se fijan acá dice complemento abajo, no está abierto, hagan de cuenta que así estaba antes. Ok, a todo esto que ya estaba así, la autoridad viene y le incrusta todo el complemento, que es todo esto que vimos ahorita, todo esto es el complemento. Donde estamos viendo aquí, ¿sí? La versión que no es transporte internacional, la distancia, el remitente, el destinatario, el detalle de las mercancías, qué unidad lo lleva, los seguros, el chofer, ¿sí? Toda esta información que está aquí en el complemento está adicionándosele a la factura, como comenta Gary. O sea, ya es un solo documento y el complemento viene y se le ensambla a la factura. A diferencia de las adendas, el complemento va dentro del sello del timbre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un solo sello por toda la información y la adenda yo la puedo quitar y poner cuando yo quiera. Esa no está sellada en el timbre. Esto sí, por eso es delicado. Por eso es delicado, por eso yo les digo, no lo pueden violar, no pueden inventar información, tiene que ser la que es. Ya es un solo documento y no puedo yo quitarle el IVA, por ejemplo, y no puedo quitarle el importe, porque lo que dice el SAT es una representación impresa del XML, o sea, de todo esto. Entonces, si en el XML está, también tiene que estar en la representación impresa que vemos normalmente como un PDF o un GIF o lo que sea, ¿no? Con eso a lo mejor queda un poquito más clara, ¿no?
Esto es un ejemplo de lo que van a llevar, ¿no? En XML. Gaby, por mi parte, hasta ahí concluiría esa pregunta. Esta pregunta, muy bien. Hay otras más, me parece que nada más hay 3 más. Dice, soy una empresa de transporte de consolidado en donde podemos mover mercancías de México a Guadalajara. Sin embargo, al llegar a Guadalajara se mueve por carretera a Ciudad Guzmán con otra unidad pequeña. ¿Debemos generar 2 complementos de carta aporte por ser diferentes unidades? Correcto. Por ser diferentes unidades, se tienen que manejar 2. O 2 o las unidades que intervengan, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta, René, dice, somos una empresa de consolidado y manejamos la carga foránea de una sucursal de nosotros a un destino de nosotros. ¿Se necesita anexar el complemento de carta aporte y también la de traslado? Digo, la respuesta es, tienes que hacer un CFDI de traslado con complemento de carta de porte porque entiendo que te mueves por carretera federal, aunque sean 2 centros de distribución tuyos, por así decirlo, o 2 sucursales tuyas. Y el CFDI de ingreso lo harías en caso de que la carga sea de alguien más y tú no seas el dueño de esa carga. Pero CFDI de traslado con complemento tienes que hacer, de acuerdo a lo que vimos hace un momento. Mi única pregunta adicional sería saber si la carga es de tuya o si la carga es de alguien más. Contesto gracias en el chat. Quiero pensar que ya se respondió la pregunta. Ok, perfecto. Es de terceros, dice. Ok, entonces sí es CFDI de traslado con complemento de carta de porte, sí, relacionando el CFDI de ingreso por cada cliente. Siguiente pregunta, nos dedicamos al renovado de llantas. Si transito por carreteras federales, el producto es la recolección de llantas para renovar y después del proceso las entrego. ¿Tengo que emitir cada complemento? Nos dedicamos al renovado de llantas. Sí transito por carretera federal. El producto es la recolección de llantas para renovar. Entiendo que hay un proceso de recolecta primero de diferentes clientes. Si es así, por cada cliente tienes que hacer un CFDI de traslado con su respectiva relación de ingreso. Si te mueves por carretera federal con complemento, si te mueves por carretera local sin complemento, ¿sí? Y al final que ya haces la renovación y las vuelves a regresar, tienes que hacer otro complemento, otro proceso de complemento por cada cliente. Jesús. Dijo que, ok, muchas gracias. Gracias. Yasmín comentó, ¿podría repetir la clave que se debe utilizar para las notas de débito, por favor? Comentaba en la pregunta de Yasmín que si quiere utilizar una nota de débito, pues es utilizar como una factura por concepto relacionada al viaje anterior. Pero como claves tendrías que utilizar las que estamos manejando como transporte por carretera. Creo yo que a eso te refieres, Yasmín. Juan José, dijo que sí, gracias. Juan José pregunta, si una vez emitido mi CFDI de ingreso, posterior a la carga surgen estadías o maniobras como anexos, ¿cómo anexo estos a mi factura? Juan, tienes 2 opciones. Pudieras cancelar la que hiciste y asignar esos conceptos al CFDI, o pudieras hacer una facturación por concepto adicional relacionada a ese embarque o a esa factura de ingreso que hiciste previamente. Ya tendría que ser un complemento, una factura. Una factura complemento, ajá. Complemento asociando el CFDI, ya que de las nuevas disposiciones o los cambios en cuanto a cancelación de CFDI ya se va a solicitar una carta que se tiene que enviar al SAT mediante buzón,
notificando la cancelación de esta, por qué se está haciendo. Entonces se vienen muchas cargas administrativas en ese sentido y ya no va a ser tan opcional, más aparte de la autorización por parte del cliente de la cancelación de este CFDI. Y Entonces, ahorita que lo mencionas, Harriet, nos quitaron días y nos quitaron importes. Así es, entonces ya no es opcional el estar refacturando, cancelando y volviendo a facturar, sino ya más bien nos están orillando a hacer volver a hacer un CFDI de ingreso con asociación a mi CFDI origen, que es de la complemento carta aporte, asociando esos nuevos conceptos de gasto. Así es. Ok. Me parece que ya esta es la última pregunta. Somos empresa de transporte. Cuando llevamos más de 10 tipos de productos paletizados, ¿cómo se manejan los datos en la carta aporte? Somos empresa de transporte. Cuando llevamos más de 10 tipos de productos paletizados, ¿cómo se manejan los datos acá? Cada producto tiene su clave específica. Y aparte tiene su unidad de medida de cómo está cada uno de los productos que llevas. Pero no estoy seguro de... ¿Se debe ingresar uno? Sí, es correcto. Sí, tienes que ingresar uno a uno. Esa es la carga más compleja, ¿no? Y ahí es donde se hace importante que el sistema que tienen de operación pueda recibir un archivo digital con los detalles de las mercancías para que pueda ser importado y no tengan ustedes que estar tecleando, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. En GM nos hemos preocupado por eso, porque el cliente no tenga que teclear, sino que reciba la información para evitar eso, ¿no? Porque ahorita tú dices 10, imagínate cuántos trae H-E-B, cuántos trae Walmart, cuántos trae Liverpool, cuántos trae Bimbo, es una locura. Entonces, si no tienes GM, busca que tu proveedor te solucione esa situación. Yo voy a poner los 10 tips, pero a mí me toca Cintia, Perdón, es que tuve que silenciar un micrófono, pero adelante. Adelante, me parece que era Abril. Ok. Selene Galván, buenas tardes. Cintia, una pregunta. Nosotros nos dedicamos al traslado de vehículos nuevos. Tenemos uno de nuestros clientes que entrega a 2 marcas distintas, inclusive hasta 3 marcas distintas. Ahí tendríamos que hacer 3 cartaporte diferentes para cada entrega, aunque sea la misma unidad. Pero el cliente final es diferente. Sí, porque, por ejemplo, nosotros entregamos a las agencias, sí. Entonces son 3 agencias diferentes. Ok, sí tienes que hacer 3 FDI distintos, pero únicamente porque el cliente final es diferente. Ajá. Y acuérdate que en el emisor, pues tú estás emitiendo, pero ¿quién está recibiendo? Sí, serían en 3 direcciones diferentes. Direcciones diferentes con clientes diferentes tuyos o direcciones diferentes del mismo cliente tuyo. No, direcciones diferentes de diferentes clientes, por ejemplo. Sí, son diferentes FDIs de ingresos. Sí, porque por ejemplo trasladamos de la marca Kia, de la marca Hyundai y de la marca Mitsu. Sí, entonces tendría que hacer uno por cada uno. Correcto. Ok, gracias. A tus órdenes. Y pues bueno, ya no hay preguntas. Si gustas compartirme el link del foro para dejárselos aquí en el chat y también para compartírselos en los grupos de WhatsApp para que por si tienen más dudas. Ok, muy bien. Gaby, déjame lo pongo aquí para que lo tengas a la mano. Ok. Listo, para los que están aquí en el chat, de una vez puedan tomar el link y tomo el link para los grupos de WhatsApp. Ok. Entonces. Ya lo dejé ahí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia, por tu participación el día de hoy. Hubo muchísimas dudas, pero pues también muchos ya se fueron con
con estas dudas resueltas. Entonces, ojalá y tengamos la oportunidad de seguir en otra transmisión también resolviendo más dudas y si es que así lo ves conveniente también más adelante. Y pues bueno, hago la invitación también a los participantes a que sigan las grabaciones también de este webinar en el canal de YouTube. La grabación de hoy se va a subir al programa de YouTube, se les va a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp y pues los estaríamos viendo el próximo 2 de diciembre con el próximo tema. Ya se los estaremos por ahí compartiendo. Y Cintia, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Excelente tarde. Gracias. Gracias. Recuerda que este material te puede servir también para compartirlo con tus colaboradores como material de consulta. Suscríbete.